la verdad, ahí que les recomendaba que lo vieran antes de que nos reuniéramos de nuevo, espero lo hayas visto. Eh, bueno, no es que algunas cosas que se vieron ahí o de lo que vayamos a ver ahorita depende 100% de eso, pero así como en las clases, ¿verdad? Si un día uno no va, en la siguiente de repente alguna cosa anda un poco perdido, ¿no? Entonces, más por eso, digamos, la recomendación. Déjenme ver cómo tengo el audio aquí configurado. Voy a cambiar audífonos. Ajá. A ver, aquí. Ok. Eh, bueno, fíjense, solo haciendo un repaso rápido de lo que hacía en ese video anterior. Les decía que allá de aquí en adelante, perdón, mucho depende de esto, de los valores propios y vectores propios, ¿verdad? Y de hecho, pues ahí van a ver que no es una exageración eso. De aquí en adelante, mucho o casi todo va a depender de los valores y vectores propios de alguna matriz por ahí. Y pues, se analizaba ahí la cuestión de la demostración de la existencia y unicidad de soluciones de sistemas lineales, ¿verdad? Y pues les discutía un poco de cómo va esa prueba, por lo menos para el caso del plano, ¿verdad? Y les comentaba que en el caso general se demuestra ya en el capítulo 6, ¿verdad? De que los sistemas lineales, por lo menos, ¿verdad? Siempre tienen soluciones generales y únicas cuando tenemos condiciones iniciales, ¿no? Que eso es lo que uno utiliza en el curso de ecuaciones diferenciales para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿verdad? Lo único que allá uno no hace una relación con un sistema de ecuaciones, sino que a uno, pues, lo que le dan son los resultados, ¿verdad? Que si recuerdan aquí, para una ecuación de este tipo, lo que hacía uno es que le planteaba una ecuación auxiliar, le llamaban, ¿verdad? Que era un polinomio, era casi como cambiar las derivadas, ¿verdad? Por exponentes x al cuadrado más 3x más 2, como que esta era con exponente cero. Se resolvía esa cuadrática y dependiendo de cómo eran las soluciones, ¿verdad? Si eran reales distintas, reales repetidas o complejas, según cada caso, pues así se obtenían las soluciones. Y eso tiene mucho que ver con precisamente cómo son los valores propios de la matriz del sistema que sale de replantear esta ecuación como un sistema de ecuaciones. O sea, es otro punto de vista y pues en esa clase anterior se observa que la demostración de por qué eso funcionaba allá en ecuaciones, ¿verdad? Tiene que ver con precisamente esa teoría de valores y vectores propios, ¿verdad? Ok, ya hoy vamos a ahora sí entrar a este capítulo 3 donde se explora ya un poco más qué pasa con la cuestión, por ejemplo, de los puntos de equilibrio de sistemas en el plano, cuando hay sumideros, cuando hay fuentes, y van a aparecer, ya vamos a ver otro tipo de punto de equilibrio acá, ¿verdad? Entonces, veamos. Les vamos a llamar retratos de fase. Esto viene siendo el equivalente a la línea de fase que nosotros analizábamos en el caso de tener una sola ecuación diferencial. Entonces aquí para un sistema de ecuaciones, en vez de decirle línea de fase, pues le llamamos retrato de fase. Y lo que quiere es como representar de alguna manera el comportamiento de los puntos de equilibrio que tenga el sistema solo en el plano todavía, ¿verdad? No generalizamos aún. Y entonces nos interesa ver cómo se comportan o tratar de representar de alguna manera gráfica, ¿verdad? El comportamiento de los puntos de equilibrio de un sistema en el plano, ¿no? Eh, Acá fíjense que se analizarán algunos ejemplos específicos. De repente aquí le hubiera puesto como comillas a estos específicos porque más adelante vamos a ver que a partir de esos ejemplos, de esos casos particulares, se puede generalizar la teoría. O sea, son ejemplos particulares, pero vamos a ver que prácticamente todos los demás se pueden llevar a estos casos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, fíjense.
vamos a trabajar con un sistema lineal, ¿verdad? En el plano, que recuerden que lo podemos escribir de forma matricial así, ¿verdad? Donde A pues es una matriz cuadrada de 2 por 2, a la cual pues siempre le podemos encontrar valores propios, ¿verdad? Y por lo menos un par de vectores propios, ¿verdad? Ahí les decía que si no lo recordaban, pues es bueno recordar un poco de eso, porque hay algunos casos donde como que no es suficiente lo que le da un programa a uno, ¿verdad? Que si uno pone una matriz en un programa como Wolfram Alpha, pues le dice, los valores propios son tales y un par de vectores propios son estos dos. Pero de repente uno ocupa más o uno ocupa el espacio propio de todos los, formado por todos los vectores propios, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues muchas veces los programas no las dan, entonces ahí es bueno recordar cómo se sacaban, ¿verdad? Por si a uno le toca de repente para resolver un problema o como paso para obtener alguna otra información, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a considerar los siguientes casos. Una, que los valores propios sean reales para empezar, ¿verdad? Y pues dentro de ese caso, ¿verdad? De que sean reales, porque recuerden, pueden ser complejos. Dentro del caso de que sean reales, vamos a considerar estos tres subcasos, ¿verdad? Eh, además, fíjense que aquí en estos casos se está considerando el hecho de que sean reales y distintos, ¿verdad? O sea que si son reales pero repetidos, ¿verdad? O sea, solo hay un valor propio, entonces ahí ya eso me va a generar otro tipo de situación, ¿verdad? Por ahora, entonces, valores propios reales distintos y dentro de eso, ¿verdad? Estos tres subcasos. En el primero sería que los dos valores propios tienen signos distintos, ¿verdad? O sea, uno negativo, el otro positivo. En el segundo, que ambos son negativos, ¿verdad? Y como son distintos, pues uno es estrictamente mayor que el otro. Y el otro caso, pues el opuesto, digamos que los dos son positivos y siempre, como son distintos, uno mayor que el otro, ¿no? Para cada caso, entonces, lo que esperamos y la idea es que vamos a decir, ok, si este es el caso, entonces los puntos de equilibrio del sistema se van a comportar así, ¿verdad? Si este es el otro caso, si tengo este otro caso, entonces los puntos de equilibrio del sistema se van a comportar de tal otra forma, ¿verdad? Entonces, fíjense que ese tipo de información es de aquel tipo de información que le llamábamos cualitativa, ¿verdad? Sobre el sistema. Con eso yo no puedo decir concretamente cuál es una solución del sistema, pero sí puedo decir el comportamiento y entonces con eso puedo por lo menos hacer un bosquejo de cómo sería una gráfica de una solución del sistema, ¿no? Entonces, para el primer caso, fíjense que aquí lo que vamos a obtener, los puntos de equilibrio que vamos a obtener los vamos a llamar puntos de silla y ya vamos a ver la razón. Tiene su relación con aquel punto de silla que uno miraba en cálculo 2, ¿verdad? La primera vez. Tiene su cierta relación con eso, ¿verdad? Que recuerden que eran puntos en los cuales eran puntos críticos, ¿verdad? Donde la derivada era cero. Pero la función, su gráfica tenía un comportamiento tanto como máximo como de mínimo, ¿verdad? Desde cierto punto de vista se podía ver como máximo, desde otro punto de vista se podía ver como mínimo, si uno restringía la función en su dominio, ¿verdad? Entonces, aquí pues, algo de la razón para llamarle punto de silla también es porque tiene esa especie de comportamiento errático que en una parte se comporta de una manera, en otra parte se comporta de la manera totalmente opuesta. Entonces, fíjense, vamos a considerar el caso, y aquí es donde les digo que se analiza de manera bastante particular. Lo único que aquí, pues, estos valores pueden ser cualquiera, ¿verdad? Eh, para una matriz diagonal, recuerden que los valores propios son pues, los componentes de la diagonal. Entonces podría comenzar diciendo que consideremos un sistema con la matriz diagonal tal, ¿verdad? Ya sé que esos van a ser los valores propios y para que se comporten así, pues los escojo de esa manera, ¿verdad? Uno positivo, otro negativo. O sea, esto se está viendo como bien particular, ¿verdad? Pero, como les digo, vamos a ver más adelante que para un caso general donde tengo un sistema con una matriz arbitraria, siempre y cuando los valores propios satisfagan esta condición, pues va a haber una forma de transformar ese otro sistema en uno que tenga esta matriz. Y por si ustedes ya han trabajado algo de álgebra lineal, tiene que ver con aquello de la diagonalización de matrices, ¿verdad? Que si recuerdan era una manera de representar una matriz
como una matriz diagonal o casi diagonal, ¿verdad? Porque en algunos casos no se puede escribir la matriz o representar la matriz, ¿verdad? Mediante una que sea así. Recuerden que todo eso en álgebra lineal tiene que ver con cambios de coordenada, ¿verdad? Y aquí seguimos insistiendo en que todo esto está íntimamente ligado con álgebra lineal, ¿no? Ok, podemos verificar rápidamente que algunos de los valores propios correspondientes a estos vectores propios son los de la base canónica de R2, ¿verdad? 1, 0, 0, 1. Pues eso se puede verificar rápidamente, perdón, haciendo el procedimiento aquel, ¿verdad? Que le recordaba la vez pasada para encontrar valores y vectores propios, ¿no? Eh, así que bueno, esos detalles se los dejo ahí. Y por uno de los teoremas que trabajamos anteriormente, cuando tenía vectores propios, ¿verdad? Asociados a distintos valores propios, entonces la solución general del sistema se podía escribir de esta forma, ¿verdad? Una constante exponencial de el primer valor propio por t, por el vector propio correspondiente a lambda 1, y lo mismo con el otro valor propio, ¿verdad? Y como digo, precisamente esto fue lo que se demostró en esa clase anterior. O sea, solo déjenme abrir por lo menos la presentación, que no, pues, no lo voy a repetir, ¿verdad? Pero solo para tener por lo menos presente cuál es ese teorema. Es esta. Y aquí está el teorema, por lo menos el enunciado. Fíjense, tengo una matriz que tiene un par de valores propios reales distintos, ¿verdad? Y vectores propios asociados B1 y B2. Entonces la solución general está dada por esto, ¿verdad? Que fíjense que es precisamente lo que estamos utilizando ahí, ¿verdad? Y noten que la forma de la solución es algo conocido, ¿verdad? Esto estaría relacionado con la solución de una ecuación, así como ese ejemplo que estábamos viendo aquí hace poquito, creo que lo estaba viendo por aquí, ¿verdad? Una ecuación de orden 2 con coeficientes constantes y homogénea, ¿verdad? Entonces, un caso así como este, siempre y cuando la matriz tenga valores propios distintos, ¿verdad? Bueno, que de hecho este ejemplo noten que sí los tiene. Y entonces, si uno ve la solución, es como la estamos diciendo ahí, ¿verdad? En ese caso. Y esto era lo que uno escribía en ecuaciones diferenciales, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que precisamente está relacionado con esto de acá, ¿verdad? Haciendo ese cambio que eso lo veíamos en la primera clase, ¿verdad? Creo que toda ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de orden n se puede asociar con un sistema lineal con una matriz del mismo orden, ¿no? Perdón. Así que bueno, esta es la solución general del sistema. Noten que al tener la solución general, pues realmente uno podría analizar el comportamiento que uno quisiera, ¿verdad? De las soluciones, pero recuerden que el punto es que esto lo vamos a utilizar después para generalizar algunas ideas. Y entonces notemos algunas propiedades cualitativas que tienen estas soluciones. Fíjense, como lambda 1 es negativo, ¿verdad? Por hipótesis, ¿verdad? Lambda 1 es menor que 0. Entonces, recuerden que esta expresión representa una recta en el plano, ¿verdad? Porque esto al tomar valores de t, esto es un escalar, ¿verdad? Por alfa, que es otro escalar. Entonces tengo un conjunto de múltiplos de el vector 1,0, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una recta, ¿verdad? O por lo menos una parte de una recta si el rango no es todo R. Que de hecho, por lo menos en términos de este exponencial no va a ser, ¿verdad? Pero alfa puede ser que sí puede tomar cualquier valor real, entonces esto va a ser una recta que va a estar sobre el eje X o una parte, ¿verdad? Puede ser un rayo, ¿verdad? Que solo sería como una sección de una recta, pero va a estar sobre el eje X, ¿verdad? Porque este vector está sobre el eje X, entonces los múltiplos de él también, ¿verdad? Notamos entonces que por el exponencial si nosotros analizamos el límite de este exponencial cuando t tiende a infinito, ese va a tender a 0 porque lambda 1 es negativo, ¿verdad? Entonces lambda 1 negativo, recuerden, e a la menos infinito de cálculo, ¿verdad? Uno decía que tendía a 0, ¿verdad? De manera que estas soluciones van a tender a 0 cuando t tiende a infinito, ¿verdad? Por ese comportamiento de que hay una tendencia a un valor fijo, ¿verdad? Decimos que este eje, ¿verdad? Esa recta
decimos que es una línea estable, ¿verdad? Porque las soluciones van tendiendo a un valor, ¿verdad? En la otra parte, como lambda es mayor que cero, las soluciones que tienen esta forma, recuerden que la solución general es esto, ¿verdad? Entonces, para que tengan esta forma, sería el caso en que alfa es igual a cero, ¿verdad? Que para alguna condición inicial, pues eso puede ocurrir. Entonces, las soluciones que solo tienen esta parte de aquí y esto se hace cero, pues van a ser tal que como lambda 2 es positivo, entonces esta expresión va a tender a infinito, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito. Lo único que podría ser más o menos infinito, ¿verdad? Dependiendo del signo de este beta, ¿verdad? Eh, pero la diferencia principal con respecto a las otras soluciones es que estas van a tender a cero, estas van a tender a más o menos infinito, o sea, no tienden a un valor fijo y entonces por esa razón a esta recta le vamos a llamar eje inestable, ¿verdad? De la solución. Entonces vamos a tener un eje estable, un eje inestable. Eh, Todas las demás soluciones, o sea, las que son combinaciones realmente de las dos, ¿verdad? El comportamiento que van a tener, bueno, y por eso aquí indicamos cuando alfa y beta ambos son distintos de cero, van a tender a infinito en la dirección de la línea inestable. Eso porque las soluciones, pues cuando t tiene infinito, esta parte, ¿verdad? Va a tender a cero y esta parte va a tender a más o menos infinito, ¿verdad? Entonces, las soluciones van a tender a ese término, ¿verdad? Eh, y si lo vemos, los autores trabajan pensando bastante como en física, ¿verdad? Que el t representa un tiempo y diciendo como que si vemos el tiempo en retroceso, que lo que indica es que si pensamos en que t tiende a menos infinito, entonces las soluciones van a tender a infinito, pero en la dirección de la solución estable, porque si hacemos t tender a menos infinito, entonces este que era positivo, ¿verdad? El lambda 2, este exponencial va a tender a cero y el otro va a ser el que va a tender a infinito, ¿verdad? Entonces, al final, si nosotros juntamos toda esa información, lo que se me genera es este tipo de diagrama, que es a lo que le llamamos retrato de fase. Eh, Noten que viene siendo como el análogo a la línea de fase, solo que aquella línea solo estaba en una dimensión, ¿verdad? Ya este está representado en dos dimensiones. Eh, Aquí se muestra entonces el eje X, que sería el que se llama ahí eje estable, ¿verdad? Porque las soluciones que están sobre ese eje están tendiendo a, en este caso, al origen. Eh, y sobre el otro eje, las soluciones también se van alejando, ¿verdad? Y todas las demás, este comportamiento que decíamos aquí, ¿verdad? Unas tienden a las que están sobre el eje inestable y otras tienden a las que están sobre el eje estable, ¿verdad? Estas son las que tienden al eje inestable. Y bueno, así como está dibujado todas tienden al eje inestable, ¿verdad? Tendría que ser eso porque aquí ya son bien específicos los valores propios, ¿verdad? Entonces tendría que ser un caso al revés o con otros valores propios para que se dé el otro comportamiento de que tiendan al otro eje, ¿verdad? Las soluciones. Entonces, al punto de equilibrio, que en este caso solo sería 0, 0, ¿verdad? Porque tenemos esta matriz diagonal, ¿verdad? Recuerden que los puntos de equilibrio son las soluciones constantes del sistema, que en resumen eran las soluciones del sistema lineal, ¿verdad? Algebraico, ¿verdad? No diferencial, que tiene esta como matriz. Como esta matriz es diagonal, es invertible, ¿verdad? Y teníamos un teoremita que decía ahí que si la matriz esta era invertible, entonces solo iba a tener la solución trivial, o sea que el único punto de equilibrio es el origen, ¿verdad? Entonces, aquí el origen es el único punto de equilibrio y lo estamos clasificando aquí como punto de silla, ¿verdad? Porque no, noten que no es ni sumidero ni fuente, ¿verdad? Porque por una parte hay algunas soluciones que se acercan a él, por otra parte hay otras soluciones que se alejan de él. Entonces se sale de esa clasificación que teníamos, que hasta ahora solo habíamos hablado de sumideros y fuentes, ¿verdad? Cuando las soluciones se acercan o se alejan del punto de equilibrio. Fíjense que es una ilustración de un sistema que sería equivalente a lo único es que de repente ya con una matriz que no es diagonal, pero sería equivalente en el sentido de que si uno le calcula los valores propios a la matriz correspondiente al sistema, van a tener el mismo caso que el que estábamos ilustrando aquí.
Noten que viene siendo como una especie de deformación del sistema que tenía, de un sistema que es con una matriz diagonal, ¿verdad? Aquí también como que se ilustra la idea de que, eh, de lo que les digo que vamos a analizar más adelante, que todos los sistemas que tengan esa propiedad, que los valores propios sean reales, distintos y con signo diferente, van a tener este mismo comportamiento, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es cómo lograr eso. Eh, y pues, como les decía, ya adelantando, ahí tiene que ver con la cuestión de la linealización de matrices, ¿verdad? Y que también tiene que ver con cambios de base, que también en álgebra lineal los cambios de base representan como deformaciones, ¿verdad? Del, del sistema de R2, ¿verdad? Con la base canónica, ¿verdad? Ok, esto entonces con el primer caso, ¿verdad? De los tres que planteamos aquí. Para los otros dos casos, en el que ambos son negativos o ambos son positivos, van a ser bien parecidos. Entonces, adelantando, fíjense, en el caso de que ambos sean negativos, va a ser sumidero. En el caso de que ambos sean positivos, va a ser una fuente. O sea, en ese caso sí se va a dar, que el punto de equilibrio, vaya a ser uno de los que nosotros ya habíamos clasificado anteriormente, ¿verdad? Y adelantando, pues este sería la forma de visualizarlo, ¿verdad? Aquí noten que todas las soluciones se van acercando, ¿verdad? Al origen, van tendiendo al origen, y aquí al revés, ¿verdad? Todas las soluciones se van alejando de él. O sea, estos serían, los retratos de fase como un ejemplo de un retrato de fase para un sumidero y para una fuente, ¿va? Noten que para construir este tipo de diagramas, uno ocuparía por lo menos conocer la forma de algunas soluciones, ¿verdad? Para ello, entonces, lo que puede hacer uno nuevamente es trabajar con aquel, diagrama de direcciones, ¿verdad? Que se puede construir solo escribiendo el sistema que uno quiere resolver en un programa, ¿verdad? Y por lo menos el diagrama de direcciones, como solo es se construye a partir del lado derecho del sistema que me define una función, y pues graficando alguna información de esa función, pues eso siempre se puede obtener, y a partir de eso uno puede tener una idea de que las soluciones tienen este tipo de comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, para este sistema de aquí, si quisiéramos tener una idea de que las soluciones tienen esta forma, ¿verdad? En este caso, este sistema, pues es lo más sencillo. Noten que las ecuaciones ni siquiera, están acopladas, ¿verdad? La primera solo depende de X, la segunda solo depende de Y. Entonces, realmente aquí uno podría resolver y decir, bueno, las soluciones son de tal forma, entonces, puedo ir a ponerlas en un graficador, ¿verdad? Pero si no, si el sistema no es tan rápido de resolver, porque de todas maneras son sistemas lineales, ¿verdad? Entonces tampoco es que son enredados de resolver, pero al final recuerden que el punto es que después esto, que es para sistemas lineales, lo vamos a utilizar para los sistemas que no son lineales, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno escribe este sistema, en un programa, noten que este sí ya tiene las soluciones acopladas, entonces tiene su trabajito ahí para resolverlo, ¿verdad? No es que es complicado, pero no es tan simple como este, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer para tener una idea de la forma de las soluciones, ¿verdad? Eh, es escribir el sistema, ¿verdad? En un programa. Por ejemplo, yo que uso bastante el Wolfram, escribir aquí. Entonces tenemos x' igual a x más 3y y, y' igual a, x menos y. Como el sistema ese no es muy enredado, pues yo esperaría que me dé las soluciones, ¿verdad? Pero, como les digo, podría ser un sistema que sí sea enredado, no tenga que estar las soluciones, pues está un poco enredadita la forma, pero lo que les decía es que, por lo menos con el diagrama de direcciones, uno puede tener una idea de la forma, ¿verdad? De ellas. Noten que este diagrama, ¿verdad? De direcciones estaría asociado con, estas soluciones así, ¿verdad? Con estas curvas, ¿verdad? A partir de aquel diagrama de direcciones, uno tendría la idea, aquí va a ir una curva más o menos en esta dirección, se ve una tendencia como de una recta por aquí, se ve una especie de tendencia como, eh, no, aquí se ven otras curvas en esta parte, curvas acá, ¿verdad? Y como aquí se ve una especie de convergencia a una recta, ¿verdad? Por esta parte de aquí. Eh, de manera entonces que
aunque no se pueda resolver el sistema, que aquí sí se puede, pues uno puede trabajar con este diagrama. A ver, si lo modificamos un poco para que sea no lineal, pues ahí de repente se puede complicar la cuestión de que me dé las soluciones, ¿verdad? Recuerden que los sistemas no lineales incluso puede ser que no tengan solución, ¿verdad? Fíjense, aquí no me da las soluciones, ¿verdad? Solo me lo reescribe en otra forma, me dice que es no lineal, pero sí me da el diagrama, porque eso, como les digo, es tener una función, agarrar unos cuantos valores, ¿verdad? Así como hacía uno en las primeras clases de matemáticas, hacer una tabla, ¿verdad? Y con, pues, con los programas uno puede decirle que me tome los valores que uno quiera, ¿verdad? Y que me haga entonces el dibujo. O sea, este diagrama siempre se puede obtener, ¿verdad? Y aquí incluso con la versión esta gratis uno le puede decir, no, quiero más puntos porque solo con esos no le veo mucho forma. Y así, ¿verdad? Uno puede ir traveseando eso para ver mejor el comportamiento, ¿verdad? Esto viene siendo equivalente a como cuando uno hacía una gráfica en el plano, si uno solo tomaba unos cuantos puntos, hay veces que cuando uno empezaba a estudiar gráficas allá en el colegio, ¿verdad? Y le decían, haga una tabla de valores, entonces ubique esos valores, ¿verdad? Entonces, si uno de repente no agarraba suficientes puntos, ¿verdad? Para dibujar, entonces uno podía tomar una mala interpretación de cómo era la gráfica, ¿verdad? Si ya después tomaba más puntos, entonces uno dice, no, entonces no tiene que tener esa forma, de repente tiene que venir así. Y dependiendo, ¿verdad? De la cantidad de puntos que uno tomaba, pues esto aquí similar, ¿verdad? Entre más puntos tome, entonces una mejor idea voy a tener de cómo van a ser algunas de las soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí parece que van a haber algunas soluciones constantes, una especie como de elipsoides por aquí, ¿verdad? Por la forma que tienen las flechas esas. Otras que se van saliendo aquí, fíjense, está un poco pequeño el diagrama, ¿verdad? Pero más o menos se nota ahí la dirección de la flecha, que estas van como para allá, ¿verdad? Aquí sí está difícil, no se nota bien como, eh, vamos a ver si aquí me deja hacerlo más grande. No, parece que hay que irse a la versión pagada. Ok, eso como les decía, para más o menos tener una idea de cómo construir estos diagramas, ¿verdad? Que estos son algunos de los ejemplos que nos da ya hecho el libro y algunos de estos ejercicios que les dejo de tarea, les pide, de hecho, haga el diagrama de fase para tal sistema, ¿verdad? Entonces, si uno quiere tomar algunas de esas curvas, pues las toma en base a ese diagrama de direcciones que, por muy enredado que sea el sistema, como les digo, este siempre se puede obtener, ¿verdad? Ok, siguiendo entonces, estábamos acá, ¿verdad? Que decíamos, en el caso de que ya habíamos visto el de los valores propios distintos, pero con signo distinto, ¿verdad? Y ahora valores propios reales distintos con el mismo signo, en este caso negativo. Entonces, si consideramos nuevamente la misma matriz diagonal anterior, ¿verdad? Como matriz modelo de esta situación, aquí, obviamente, en el libro, pues los autores ya saben que eso ocurre, ¿verdad? Que el comportamiento de los sistemas que tienen matriz con valores propios así va a ser el mismo comportamiento de matrices diagonales con estos valores propios, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen a propósito así para que después se vea como, ok, aquellos ejemplos que vimos allá ilustraban lo que estamos demostrando ahora, ¿verdad? Entonces, fíjense, si consideramos entonces aquella matriz diagonal, va a tener esta misma solución, ¿verdad? Lo único diferente es que los valores propios ahora tienen este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Los dos valores son negativos, entonces cuando t tiende a infinito, estos dos exponenciales van a tender a cero, ¿verdad? Y todas las soluciones, independientemente de los valores, ¿verdad? Van a tender a cero cuando t tiende a infinito. Aquí pues solo están escritas estas mismas soluciones en forma de una pareja, ¿verdad? Que es multiplicando aquí, ¿verdad? Esto por 1, esto por 0, me da el exponencial aquí con 0, ¿verdad? Y similarmente acá, pues se me genera este vector en forma así de pareja, ¿verdad? Fíjense qué más podemos decir. Si nosotros calculamos la derivada de y con respecto a x, recuerden que y x representan soluciones que dependen de t, entonces la podemos escribir como la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Por propiedades de cálculo. Y sustituyendo, ¿verdad? Que la derivada de y con respecto a t
la tenemos en el sistema original, ¿verdad? Recuerden que el sistema, pues ahorita lo tenemos escrito en forma matricial, ¿verdad? X' igual a por X, pero de aquí mismo, si lo escribo en forma así vectorial, esto sería X', Y', ¿verdad? Esto va a ser alguna matriz y esto va a ser XY, ¿verdad? Y si lo desarrollo, entonces se me generan las dos ecuaciones originales, ¿verdad? Algo así, X' igual a A por X más B por Y. Si la matriz es A, B, C, D, ¿verdad? La usual, o como la denotamos antes. Y la otra, pues sería así, ¿verdad? De manera que aquí yo tengo X' y aquí yo tengo Y', ¿verdad? Con respecto a T, ¿verdad? Recuerden que X y Y representan funciones que dependen de T, ¿verdad? Ok. De ahí entonces la cuestión de sustituir, ¿verdad? Derivada de Y con respecto a T, derivada de X con respecto a T. Eh, Acá vamos a ver, como ya tengo en concreto, ¿verdad? X y Y, X vale esto, ¿verdad? Y vale esto, entonces puedo calcular sus derivadas, ¿verdad? Que de ahí sale esta expresión, ¿verdad? Ya simplificada, las dos tienen un exponencial ahí, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer esta división, se van a restar los exponentes, ¿verdad? Por ser una división de exponenciales. Y entonces estamos diciendo que las derivadas, ¿verdad? De esas soluciones van a tener esta forma donde por la forma en que tomamos lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Que lambda 2 es más grande que lambda 1, entonces la resta de los dos va a ser mayor que cero, ¿verdad? Cuando lambda 2 va primero. Con esto entonces recuerden que la derivada de una función me da cierta información sobre cómo es la función, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de hacer este cálculo aquí. De manera entonces que aquí podemos concluir que, por ejemplo, cuando beta sea distinto de cero, porque si es cero, entonces todo se anula, ¿verdad? Y t tiene infinito, entonces las pendientes van a ser positivas, ¿verdad? Como esto es positivo, si t tiene infinito, este exponencial va a ser positivo, ¿verdad? Lambda 2, lambda 1, los dos son negativos, o sea que el signo de esta división va a ser positiva. Pero beta y alfa, pues dependiendo del signo, esta división me puede quedar positiva o negativa, ¿verdad? De manera que al hacer esto, tender a hacer que t tienda a infinito, me va a quedar infinito o menos infinito, ¿verdad? Dependiendo del signo de los alfa y beta. De manera entonces que eso significa que las soluciones, ¿verdad? El comportamiento va a ser, van a ser como tangentes al eje Y, ¿verdad? Porque van a tender a más infinito, van a tender a menos infinito, ¿verdad? Una de las dos. Lo otro es que como lambda 1 es menor que 2, también por lo que se asumió, ¿verdad? Entonces, solo como una término, vamos a decir que lambda 1 es el valor propio fuerte, más que todo por la cuestión de la tendencia. Aquí les digo que es mayor en términos de valor absoluto, que es como una especie para recordar, ¿verdad? Va a ser fuerte porque en valor absoluto es el más grande de los dos. Pero realmente la principal razón es que se van acercando a los que llamábamos ejes estables e inestables, o más bien es una cuestión también relacionada con, recuerden, cuando uno considera cocientes de este tipo, dependiendo de cuál sea más grande, uno dice que uno domina al otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que se utilizan estos términos de fuerte y débil, ¿verdad? Pero una forma así como fácil de recordar es que, pues en valor absoluto uno va a ser más grande que el otro porque son negativos, ¿verdad? Realmente. Y entonces, con esta información es que concluimos, ¿verdad? Que, bueno, de acá, que todas tienden a cero, ¿verdad? Entonces eso se refleja aquí, ¿verdad? Todas tienden a cero. Eh, y lo otro es que dependiendo de el comportamiento de la derivada, ¿verdad? Aquí como me quedó, ¿verdad? Que las pendientes tienden a más o menos infinito. Entonces que va a tener este comportamiento así, ¿verdad? Como tangente al eje Y, ¿verdad? Dependiendo, aquí es una cuestión de ponerse a experimentar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, los ejercicios, ¿verdad? Que me plantea el libro. Ya cuando uno va experimentando, entonces uno va viendo, ok, en este caso van a atender a tal cosa, ¿verdad? Pero en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Que me dan unas cuantas matrices para ver sus valores propios y tratar de hacer, fíjense que una de las instrucciones aquí es
haga un bosquejo del retrato de fase para el sistema, ¿verdad? O sea, para tener una idea de cómo se da este comportamiento, entonces las pistas que me da es haga este tipo de cálculo, ¿verdad? Para ver el comportamiento de las soluciones, ¿no? Ok, el otro caso, en el que aquí pues al final concluimos por el diagrama, ¿verdad? Y por la tendencia a cero, que cero, ¿verdad? El origen es un sumidero. Y para el otro caso, pues como se han de imaginar, resulta de la tercera opción que teníamos, ¿verdad? Que fuera que ambos sean positivos. Noten que la principal diferencia va a ser que aquí cuando dijimos que, aquí más adelante, aquí que dijimos que todas las soluciones tienden a cero, si los lambdas fueran positivos, entonces más bien van a tender a infinito, ¿verdad? Alguno positivo, al otro negativo, según el caso, ¿verdad? Incluso puede ser que haya quizás alguna forma indeterminada. Eso depende de cómo es el sistema, ¿verdad? Que aquí pues es lo que les digo, ¿verdad? Que este caso es prácticamente lo opuesto del caso anterior y el comportamiento es este de aquí, ¿verdad? Que las soluciones tienden a infinito en vez de tender a cero, ¿verdad? Y nuevamente para la cuestión de las formas, de esta cuestión de que son como tangentes al eje Y aquí, ¿verdad? Esa parte sería con la derivada y lo de las formas de las gráficas pues es de apoyarse de algún programa que me dé por lo menos el diagrama de fase el diagrama de direcciones, perdón, del sistema, ¿verdad? Para tener una idea de la forma de la solución. Ok. Eso entonces para los valores propios reales distintos, ¿verdad? Fíjense que no nos vamos al caso de valores propios reales repetidos, sino nos pasamos ahorita al caso de los valores propios complejos. De hecho, el caso de los valores propios repetidos, de los tres, se considera como que es un poquito más extraño. A veces es el que genera comportamientos más como caóticos, digamos, ¿verdad? Que no son a veces lo esperado. En el caso de los complejos, sí es bien específico, ¿verdad? Y se puede determinar completamente según los valores propios que tengamos. Entonces, fíjense, para el caso de los valores propios complejos, nos van a aparecer dos nuevos tipos de puntos de equilibrio, que les vamos a llamar respectivamente centros y espirales. Antes de ir a ver los detalles, solo veamos la ilustración de cada uno. Este va a ser la ilustración de un centro, que va a ocurrir entonces en el caso de que tengamos soluciones que no se van acercando a un punto particular, sino que están como dando vuelta, ¿verdad? Cíclicamente alrededor de un punto, ¿verdad? Y entonces el punto en sí, decimos que es un punto de equilibrio, que es un centro, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser circulares, ¿verdad? Pues este comportamiento se puede dar con elipses, por ejemplo, o con otro tipo de curvas deformadas, pero siempre y cuando estén como de manera cíclica, ¿verdad? Alrededor de un punto, ¿verdad? Y las espirales, antes de ir a ver los detalles, tienen este comportamiento, ¿verdad? También tienen la cuestión de que están como rotando alrededor de punto, pero se van acercando a él, ¿verdad? O sea, aquí sí hay una tendencia al punto y en el otro caso, pues sí se van alejando del punto. Aquí en el centro uno no puede decir ni si se van acercando ni si se van alejando. O sea, este es totalmente diferente a los puntos que teníamos anteriormente. En el caso de las espirales, en este que las soluciones se van acercando, pues vamos a decir que es un sumidero, y en este que se van alejando, pues vamos a decir que es una fuente, ¿verdad? En inglés, spiral sink y spiral source. Pues nosotros le vamos a decir fuente espiral y sumidero espiral, ¿verdad? Traduciendo así textualmente. Eh, entonces vamos a ver los detalles. Fíjense, nuevamente vamos a considerar casos que se ven como que son bien específicos, pero con la misma idea que antes, ¿verdad? Que vamos a comprobar después de que otros sistemas se pueden asociar con esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, el primer caso, este tipo de matriz, si ustedes se ponen a pensar, es bien como recurrente, ¿verdad? Bien, aparece bastante en ejemplos en los libros. De hecho, aquellas matrices de rotaciones que aparecen en álgebra lineal tienen pues su vínculo con este tipo de matriz. O sea que es un tipo de matriz como bien especial, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar considerando este caso.
Vamos a ver. Aquí fíjense que esto lo estamos asociando con valores propios complejos de esta forma. Que noten que lo que tiene de particular es que alfa es cero, ¿verdad? La parte real, o sea, es como que estuviéramos considerando el valor complejo alfa más o menos beta por i, pero con alfa igual a cero, ¿verdad? Y entonces la asociación que vamos a hacer más adelante es que los sistemas que tengan valores propios complejos con parte real igual a cero, u otra forma de decirlo es que son valores complejos puros, ¿verdad? Que, que- que no tienen una parte real, eh, pues los vamos a asociar con este tipo de sistemas, ¿no? Y la idea es que esos sistemas, demostrar que esos sistemas van a tener el mismo comportamiento que este sistema que es más simple, ¿verdad? El sistema que tenga esta como matriz. Entonces, fíjense, podemos verificar nuevamente de manera rápida, ¿verdad? Que los valores propios de esta matriz son estos, ¿verdad? Y además que un valor propio por lo menos, y fíjense que aquí solo nos enfocamos en uno, eh, para el caso positivo, ¿verdad? Beta por i es 1, i, ¿verdad? Incluso como solo es uno, si uno se lo pone a un programa, creo que eso se lo da, ¿verdad? Por si, solo para verificar rápidamente, ¿verdad? Eh, yo creo que aunque le ponga aquí un símbolo, ¿verdad? Eh, o sea, el Wolfram trabaja simbólicamente, creo, ¿verdad? Sin que uno le diga eso es una variable o qué, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ahí está, ¿verdad? Más o menos B por I. Y aquí me dan un par de valores propios, ¿verdad? Un I,1 menos I,1. ¿No? Eh, que fíjense que no, ninguno de los dos es este que nos están dando en particular. Aquí, ¿qué es lo que les digo, verdad? Si uno quisiera sacar este, pues sería de tomar otro de los pues infinitos valores propios que hay correspondientes a este de aquí, ¿verdad? Eh, Aquí entiendo que el programa seguramente asocia este valor propio B1 con lambda 1, ¿verdad? Y este valor propio con lambda 2, ¿verdad? Ok, pero bueno, aquí estamos utilizando este. Recuerden que hay infinitos valores propios, entonces es una cuestión de agarrar otro de ellos, ¿verdad? Y pues bueno, para trabajar así como trabajan en el texto, entonces agarro el que plantean ahí. Eh, Fíjense entonces, una solución entonces para este caso, por el mismo teorema de la clase anterior, ¿verdad? Aquí fíjense que lo único es que eh, en este caso específico está asumiendo que los valores propios son reales y distintos. Y acá fíjense, independientemente de que los valores propios sean reales y distintos, siempre se cumple eso, ¿verdad? Que ya, o sea, esta es como una generalización, ¿verdad? De ese caso anterior. Tengo Y1 y Y2 que son soluciones del sistema y estos vectores LI, entonces esta va a ser la única solución general al sistema. O sea que aquí se está utilizando este otro caso. Eh, entonces, es que es exponencial, ¿verdad? El valor propio por t por el vector propio correspondiente, ¿verdad? Eh, y esta sería una solución, ¿verdad? Una solución al sistema. Entonces, fíjense, el problema de esta solución es que nosotros estamos con un sistema en el plano y la información que queremos dar, pues la queremos seguir dando en el plano, ¿verdad? Entonces es un poco incómodo dar soluciones complejas, ¿verdad? Para algo que lo estamos trabajando en R2, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es transformar el sistema con propiedades de variable compleja, ¿verdad? Y de alguna forma buscar una forma de representarlo con expresiones que solo sean reales, ¿verdad? No involucren complejos. Entonces, primero por la fórmula de Euler, ¿verdad? Para exponentes complejos, ya sabemos que lo podemos escribir así. Entonces, sustituyendo aquí, ¿verdad? En vez de este exponencial, esto, ¿verdad? Y multiplicándolo ya por el vector correspondiente, que es este, ¿verdad? 1i. Entonces, me va a quedar coseno más i seno, ¿verdad? Por 1, la primera componente, coseno más i seno, ¿verdad? Y en el otro caso, coseno más i seno por el i, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? Por i, que es esta de aquí.
Entonces multiplico, ¿verdad? Simplifico, I por I menos 1, entonces me queda menos seno aquí y me queda I por coseno, ¿verdad? Que es este acá. Entonces vamos a denotar, noten que estas son dos funciones complejas, ¿verdad? Y entonces vamos a separar este vector como una parte real y una parte compleja. A la parte real, pues la denotamos así, ¿verdad? Como x sub parte real y x parte imaginaria, ¿verdad? A la parte imaginaria de esta función vectorial, ¿verdad? Y compleja. De manera entonces que esta solución la puedo reescribir así, ¿verdad? La parte real más la parte compleja, ¿verdad? Y noten la forma, ¿verdad? Ya me está quedando algo parecido a aquellas matrices de rotación, ¿verdad? Que aparecen allá en álgebra lineal. Primero, notemos que si nosotros calculamos la derivada, ¿verdad? De esta expresión, pues sería la derivada de la parte real, ¿verdad? La derivada de la parte compleja, eso ya sé que es la derivada de x, ¿verdad? Y como x', ¿verdad? Es a por x, de ahí partimos, ¿verdad? Del sistema x' igual a por x. Entonces puedo reescribir esta expresión como a por x, ¿verdad? Entonces lo hacemos donde x es, pues, parte real más parte imaginaria. Entonces lo distribuyo, me queda entonces que x' más bueno, parte real, la derivada de la parte real más la derivada de la parte compleja por i es igual a esta expresión de aquí, ¿verdad? De manera que igualando, ¿verdad? Noten que estamos igualando para cada t dos números complejos, ¿verdad? De manera que son iguales si la parte real es igual a la parte real y si la parte compleja es igual a la parte compleja. O sea que esa igualdad para cada t, ¿verdad? Implica que parte real, derivada de la parte real, tiene que ser A por la parte real, ¿verdad? Derivada de la parte compleja tiene que ser A por la parte compleja, ¿verdad? Por propiedades de números complejos. ¿Y qué significa esto? Que esa parte real y esa parte compleja también son soluciones del sistema, ¿verdad? Del sistema x' igual a A por x, ¿verdad? Entonces, notamos que aquí se satisface la igualdad, la ecuación, ¿verdad? Parte real prima igual a A por parte real, ¿verdad? O sea, satisface esta igualdad. Y lo mismo con la parte compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que a partir de una sola de estas soluciones complejas, porque fíjense que pudimos haber repetido lo mismo con el otro valor propio, el negativo, ¿verdad? Considerar otro vector propio y decir que esa es otra solución compleja, pero a partir de una sola, ¿verdad? Por la fórmula de Euler estoy obteniendo otras dos soluciones reales y que siempre son soluciones del mismo sistema, ¿verdad? Entonces, notamos además que si las evaluamos en cero, parte real era esto, ¿verdad? Entonces, evaluada en cero, coseno de 0, 1, seno de 0, 0. La compleja, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, ¿verdad? O sea que evaluadas en cero me dan dos vectores que son precisamente los de la base canónica, ¿verdad? Son LI. Y entonces, por precisamente este teorema, tengo que esos dos vectores evaluados en cero son LI. Entonces esto va a ser una única solución al sistema, tal que satisface esta condición inicial, ¿verdad? Así que podemos reescribir la solución general del sistema que la teníamos en forma compleja como otra que ya solo está en términos de funciones reales, ¿verdad? Y expresiones reales. Pero bueno, ahí fíjense como cuando se habló de este teorema, yo les decía que hay una parte aquí que se va a probar hasta el capítulo 6, entonces como que todavía no podemos hacer uso completo de ellos si no lo hemos comprobado, aunque uno podría decir, ¿verdad? Quizás para ahorrar, bueno, en el capítulo 6 se demuestra en general, o sea que lo podríamos utilizar. Pero bueno, para llevar una secuencia lógica, eso lo asegurémonos acá en este caso particular de que funciona, ¿verdad? Con la estrategia usual, ¿verdad? Si queremos ver que es la única, entonces asumo que hay otra, ¿verdad? Y que satisface la misma condición inicial, ¿verdad? Y entonces asumo que hay otra UDT, BDT, y consideramos, fíjense, esta expresión, UDT más I por B, ¿verdad? Por un término exponencial. Esto para fines de la demostración, ¿verdad? Uno pregunta por qué. La típica demostración que uno la
la escribe primero, ¿verdad? Para ver lo que ocupo y después como que la cuadro ahí. Y cuando uno escribe ya después, pues como que no sabe de dónde salen las cosas, ¿verdad? Pero bueno, así esa es la típica estrategia, ¿verdad? Para escribir estas demostraciones. Entonces, consideremos esto, ¿verdad? Notamos que la derivada de esto es cero, porque y estamos asumiendo que es una solución al sistema. Entonces, o sea, y' satisface la ecuación, ¿verdad? De manera que, a ver, déjame ver. Habría que escribirlo ahí como para asegurar, ¿verdad? Eh, Porque así claramente no se ve, ¿verdad? Vamos a ver. Ya sé que Y' es A por T, donde A es aquella matriz, ¿verdad? Solo para ver si me puedo ahorrar la cuestión de escribirla. A era esta matriz, ¿verdad? 0 beta menos beta 0. Entonces, U', bueno, sí habría que escribirlo, porque son varias cositas ahí, ¿verdad? Entonces, ni modo. Escribamos ahí un poquito, porque no se ve tan evidente. Pues solo déjenme escribir. Tenemos que Y de T es U de T y B de T. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos Y' y ocupamos A por Y. Entonces, y ocupo anotar que F de T es U de T más I por B. Ya les voy a mostrar, solo estoy copiando. U de T más I por B por el exponencial. Y a la I beta T. Ok, entonces, tenemos que Y' es igual a A por Y, ¿verdad? Porque asumimos que esta es otra solución del sistema. Entonces, Y' pues sería U', B', ¿verdad? Más que todo, A por Y es lo que nos pondríamos a calcular. A por Y sería la matriz del sistema, que era 0, beta, menos beta, 0, ¿verdad? Multiplicada por, otra vez por Y, por U de T, B de T. Entonces, eso me da que 0b me da B y menos beta por U, ¿verdad? No, B por beta, perdón. Y menos beta por U. Entonces estaríamos diciendo que si lo igualamos a Y', estaríamos diciendo que U' es igual a beta por B y que B', ¿verdad? Si esto de acá, U', B' sería Y', ¿verdad? La derivada componente por componente. Y como es igual a A por Y, entonces este sería igual a menos beta por U. Menos beta por U. Entonces, la aseveración que tenemos ahí es que F' es 0, que es lo que no se ve claro, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos queriendo justificar aquí. F' sería U' más IB' por este exponencial, ¿verdad? Pero U' ya tengo aquí que es beta por B. Ya lo voy a escribir así. Beta por B. Y B' es este de aquí y por I, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver, menos beta por I, ¿verdad? Por U. Y por el exponencial ese, ¿verdad? E a la I, beta T. ¿Qué más? B por B. Ah, y falta la derivada de este exponencial. Ah, de hecho, hay que utilizar la fórmula de derivada de multiplicación, ¿verdad? Esto solo sería derivada de esta suma, y como es multiplicación, por esto, ¿verdad? Más la derivada de esto por esto. O sea que se vuelve más largo.
Entonces sería I por beta exponencial de I por beta por T por U T más IB, ¿verdad? Fórmula de multiplicación para derivar. Veamos ahí si no es necesario seguir escribiendo más para ver que se elimina todo esto. Ok, me va a quedar un término, este de acá por este, que lleva beta, B y el exponencial. Me tiene que quedar aquí también con signo opuesto, ¿verdad? Si es que va a ser 0. Entonces tiene que llevar B, tiene que ser este de aquí. Y por I menos 1, me queda beta, el exponencial y B. Entonces es cierto, ¿verdad? Se va a eliminar este de aquí con este de aquí cuando lo distribuya, ¿verdad? Luego, cuando distribuya este por este, me va a quedar menos beta, U, el exponencial e I, ¿verdad? Entonces aquí, cuando multiplico U y beta, el exponencial, o sea, así, ¿verdad? Me queda el mismo, pero aquí me quedaba negativo, aquí positivo, ¿verdad? Entonces, elimina este con este cuando lo distribuya. O sea, que sí era cierto que F' era 0, pero bueno, sí es cierto que no era tan claro, ¿verdad? Había que verificar. A ver, alguien pregunta. Pregunta Henry, en los ejercicios del capítulo 2 es 12 o 14. Nosotros, ¿cuándo será la otra prueba? Todavía no he decidido sobre la otra prueba. Yo les voy a avisar, ¿verdad? Sobre los ejercicios hay que verificar ahí en la, en las presentaciones, ¿verdad? La pregunta ahí sobre qué ejercicios son. Siempre ahí al final de cada presentación, ahí les digo, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿No? Ok. Entonces, bueno, es cierto que f' es igual a 0, pero no era tan evidente, ¿verdad? Pero no era difícil tampoco. Hay veces que los autores dicen, es claro que, o se puede verificar que, tal vez no tanto porque es claro, pero sino que escríbalo, como para que el libro no se vuelva tan grueso, ¿verdad? Ok, esto implica, dice que U de T más I por B tiene que ser igual a esto, porque estamos diciendo que F' es 0, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, sí, ok. Si F' es 0, significa que F tiene que ser constante, ¿verdad? Y la única forma que esto sea constante es que esta expresión de aquí, que es bueno, no es la única, a ver si es la única forma. Que esta expresión de aquí sea este exponencial para que se cancele con este y una constante, ¿verdad? La otra forma, en todo caso, creo que es equivalente a decir que esto es igual a una constante entre esto, ¿verdad? Exponencial, una constante entre esto. Sí, sería como mover esto, ¿verdad? Para el otro lado. Entonces, sí, la lógica es, como estamos diciendo que f' es 0, significa que f es constante, igual a esto una constante. Recuerda que estamos con complejos, entonces la constante se asume compleja. Dice 12 y dije 14. No, si dije 14, es que yo creo que les agregué uno más, ¿verdad? Agregar 14 aquí en la clase anterior, ¿no? Sí. O sea, es que le agregué un ejercicio más, ¿verdad? No es que lo cambié, sino agregar. Que pregunta Allen, que aquí dice 12, en el video digo 14. En el video digo que les agrego un ejercicio más, ¿verdad? O sea, coma 14 aquí, ¿verdad? Pasa que creo que no actualicé la presentación, pero sí ahí creo que lo que les dije es que agreguen aquí el ejercicio 14, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Esto implica entonces que esto tiene que ser así y esto significa que Y es una combinación lineal de la parte real y la parte imaginaria. Vamos a ver eso. Bueno, sí, porque entonces de aquí ya estaríamos sustituyendo, ¿verdad? El hecho de que como U de T más I por B es igual a esto, entonces U sería A por el exponencial y B sería B por el exponencial, agregando, ¿verdad? Parte real, parte compleja, ¿verdad?
De manera entonces que sí, estaríamos diciendo que Y es una combinación de la parte real, que por aquí habíamos dicho, ¿verdad? La parte real, ¿dónde estaba? Esta de aquí, ¿verdad? Y la parte compleja esta de acá, ¿verdad? Solo que volviendo a escribir el exponencial en términos de cosenos y senos, ¿verdad? Entonces aquí estaremos diciendo que U es la parte real, que es A por el exponencial, ¿verdad? Y B es la parte compleja, que sería B por el exponencial, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que Y es una combinación lineal de la parte real y de la parte imaginaria, o sea que es la misma, ¿verdad? Supuestamente asumimos que es otra, pero estamos concluyendo que Y es una combinación de la parte real más la parte imaginaria, o sea que es de esta misma forma, ¿verdad? O sea que al final llegamos a lo mismo, ¿verdad? Ok. Con eso entonces comprobamos que esa es la solución general del sistema, ¿verdad? No es que es una parte de la solución general, sino es que es toda la familia de soluciones del sistema, ¿verdad? Ok, eso entonces vamos a ver, empezamos aquí diciendo, no, aquí me regresé muy atrás. Para este caso entonces estamos concluyendo por ahora, ¿verdad? Que eh, la solución general es de esta forma, ¿verdad? Donde aquí la parte real, recuerden que está en términos de aquellos senos y cosenos, ¿verdad? Lo mismo por la parte compleja. Entonces, ya ahora a la clasificación, ¿verdad? Y aquí la volví a escribir, parte real, parte compleja en términos de senos y cosenos, ¿verdad? Para analizar, ¿verdad? Fíjense que primero, estas son funciones periódicas, ¿verdad? Con periodo por las propiedades, ¿verdad? Del seno y del coseno, por periodo 2pi sobre beta, ¿verdad? Por cierto, fíjense que ya me pasé un poco de la hora. Ya voy a terminar esto, pero por si ustedes tienen alguna clase o algo, ¿verdad? No hay problema con que se retiren, pero para que quede un solo video, en vez de cortarlo y después no solo completar un pedacito ahí, mejor lo voy a terminar. Entonces, fíjense, aquí estas son periódicas, ¿verdad? Con este periodo y en la siguiente figura, pues observamos algunas de esas soluciones. Si el beta es positivo, entonces se puede comprobar, ¿verdad? Que las soluciones van a recorrer, si nos imaginamos como que son trayectorias, ¿verdad? De alguna partícula, como que la partícula va a recorrer en la dirección del sentido usual, ¿verdad? Del reloj. Y si el beta es negativo, que va a ser en sentido contrario, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la forma, ¿verdad? Que tienen las soluciones, ¿verdad? Ya para comprobar que son círculos y todo eso, ¿verdad? Pues es de irse a ver los detalles, ¿verdad? Que sería como escribir un círculo en coordenadas polares, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso lo vamos se los dejo ahí, ¿verdad? Para verificar. Eh, y también la cuestión del sentido, ¿verdad? De la dirección, que si el beta es mayor que cero, van a ir en este sentido, y que si es menor que cero, van a ir en el otro, ¿no? Y pues aquí se observa entonces las soluciones, ¿verdad? De esta situación. Como les digo, el supuesto y que después vamos a comprobar es que cualquier otro sistema cuya matriz, ¿verdad? Correspondiente tenga valores propios que sean complejos con parte real cero, o sea, de esta forma, van a tener ese mismo comportamiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos aseverando, ¿verdad? Vamos a ver, ¿será que podemos encontrar rápido una matriz? Quizás no necesaria. La idea sería que no fuera de esta forma, ¿verdad? Como para ilustrar eso. De repente agarrando uno de los ejemplos de los ejercicios del libro. Aquí me salieron reales. A ver, solo pensando rápido. Si es que los ejemplos que se ocurren rápido son matrices diagonales y eso, ¿verdad? Pero ahí no tiene mucho sentido. Déjenme ver con los que están planteados aquí como ejercicio. A ver este, que tiene un -1 ahí abajo. Son reales también, no me sirve. 1 menos lambda. La verdad es que hay que escribir para... A ver, 1 menos lambda más 1. No, esto va a dar 0, creo. Bueno, solo voy a probar una más. Si no resultan, pues ni modo.
Lo hubiera en todo caso buscado antes, ¿verdad? Pero hasta ahorita se me ocurrió. Como para ilustrar eso que les digo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir a verificar que cualquier sistema que tiene esa situación va a tener el mismo comportamiento. Ah, de hecho, pues aquí en el libro, si me voy más adelante, aquí ya se van a casos mayores y aquí hacen, no, probablemente no haya un ejemplo de lo que quiero. Bueno, como les digo, ustedes podrían ponerse a experimentar, ¿verdad? Buscar una matriz de 2 por 2 que tenga valores propios complejos de esa forma, ¿verdad? Con parte real cero y ver que el diagrama de direcciones, ¿verdad? Va a tener el comportamiento ese de soluciones que están solo girando alrededor del origen, ¿verdad? Ok. Como digo, lo hubiera puesto a buscar antes para tener el ejemplo ahí. Fíjense este otro caso, que notamos que también tiene una forma bien particular y siempre con la misma promesa, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que esto se va a repetir en general. Fíjense la forma de la matriz. En la diagonal tiene lambda, en la opuesta, la diagonal opuesta, digámosle, tiene beta y menos beta. Bien específica, ¿verdad? La forma es casi simétrica la matriz, ¿verdad? Y los valores propios, si los calculamos, son de esta forma, ¿verdad? Un número complejo en general de esta forma. De manera que aquí pues estaríamos diciendo que cualquier matriz que tenga valores propios con números complejos pues arbitrarios así, ¿verdad? Que en todo caso la diferencia con el caso anterior es que la parte real es distinta de cero, ¿verdad? Y aquí lo estamos diciendo estrictamente para que no sea el mismo caso de antes, ¿verdad? O por lo menos no aparezca ahí como una opción. Eh, entonces, si una matriz tiene valores propios así, entonces hay alguna manera de asociarla con una matriz de este tipo, que es bien específica, ¿verdad? Un vector propio. Aquí yo abrevio BP indistintamente para valor propio y vector propio, pues, pero el contexto me dice si me refiero a valor propio o a vector propio, ¿verdad? Aquí sería un vector propio asociado a este, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Entonces, otra vez, por el teorema de la clase anterior, eso significa que esta es una solución del sistema y que, repitiendo lo que hice hace poco, de utilizar la fórmula de Euler, ¿verdad? Para escribir el exponencial, se puede reescribir así, ¿verdad? Donde ya ahora la dividimos como una parte real y una parte compleja, ¿verdad? Por cierto, noten que esto también se parece a mucho a lo que hacían, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales cuando resolvían esas ecuaciones de orden superior, ¿verdad? Con el método aquel de la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y si la ecuación auxiliar tenía valores propios complejos, pues las soluciones quedaban similares a esto, ¿verdad? Exponencial por coseno más un exponencial por un seno, ¿verdad? Ok, entonces esto lo obtenemos sustituyendo, ¿verdad? Que el exponencial se puede reescribir como en términos de senos y cosenos. Ya en este caso, como la parte real no es cero, entonces sí me aparece otro exponencial ahí, ¿verdad? Y aquí pues ya vamos a ahorrar un poco de tiempo. Se puede probar de manera similar que antes, que esa parte real y esa parte compleja también son soluciones al sistema, ¿verdad? Y que satisface que evaluadas en cero me genera vectores que son LI. Quizás eso se puede ver más rápido aquí, ¿verdad? Evaluada en cero, esto me va a dar 1, 0, ¿verdad? El exponencial elevado a la cero, evaluado en cero, perdón, me da 1. Entonces esto me da 1,0. El exponencial evaluado en cero me da 1. Esto me da 0,1. O sea que eso sí se ve rápido que estos siguen siendo LI. Y entonces que con el otro teorema de la clase anterior, eso me da entonces que la solución general se puede escribir así, ¿verdad? Como una constante por el valor propio, por el exponencial del vector propio correspondiente y similar para el otro caso, ¿verdad? Si alfa es igual a cero, entonces sería el caso anterior, ¿verdad? Porque la diferencia de esta forma de la solución general con la anterior es que son estos exponenciales, ¿verdad? Que si alfa vale cero, pues se vuelven uno, ¿verdad? Y me queda lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Eh,
el término exponencial es el que hace que se transformen en espirales, ¿verdad? Porque ya esos círculos que teníamos antes multiplicados por un cierto valor, si es creciente, entonces se van a ir como estirando, ¿verdad? Si es decreciente el exponencial, entonces se van a ir encogiendo más bien, ¿verdad? Y entonces la diferencia va a ser que si el alfa, ¿verdad? Que es la parte real del número complejo, es negativa, entonces ahí la tendencia del exponencial va a tender a cero, ¿verdad? Y entonces los espirales esos es cuando se van a acercar al origen, ¿verdad? Y cuando es mayor que cero, entonces ahí los exponenciales van a tender a infinito y entonces ahí las soluciones más bien se van a alejar, ¿verdad? Del punto de equilibrio, ¿verdad? Que era lo que se ilustraba aquí. Entonces, aquí se acercan cuando el exponencial s tiende a cero, que es cuando lambda es negativo, alfa es negativo, perdón, y aquí cuando alfa es positivo, entonces los exponenciales tienen infinito y las soluciones en vez de solo estar dando vueltas, siguen dando vueltas, pero alejándose, ¿verdad? Del punto de equilibrio, ¿verdad? Notamos aquí, también se puede verificar de la matriz original, que esta matriz me genera un sistema que solo va a tener también la solución trivial, ¿verdad? Eh, para ello, pues se calcula el determinante que me va a dar alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Y como estamos asumiendo que son distintos de cero, entonces el determinante es distinto de cero, por tanto la matriz es invertida. Hola de nuevo, fíjense que pues creo que la aplicación de Zoom se me cerró así como se quedó como colgada, como dice uno, inesperadamente, así que solo voy a grabar un poco para terminarla. De hecho, ya estaba terminando ahí. Eh, Quise no cerrar la aplicación así automáticamente porque teniendo miedo que perdiera la grabación, pero por suerte no. Al final lo tuve que cerrar. De hecho, tuve que reiniciar forzosamente la computadora, pero ahí quedó la grabación, por suerte. Entonces solo voy a completar lo que venía diciendo. Según vi ahí, lo último que les decía es que esta matriz es invertible, ¿verdad? Porque su determinante es distinto de cero por esta hipótesis, ¿verdad? Y entonces el sistema correspondiente tiene un único punto de equilibrio, el origen. Eh, y entonces con este análisis que se hizo, se determina que ese punto de equilibrio o es sumidero, ¿verdad? O fuente y con la forma de espiral, ¿verdad? Queriendo decir que le vamos a llamar espiral sumidero en el caso de que las soluciones tiendan a cero, ¿verdad? Y espiral fuente en el caso de que las soluciones se alejen del origen más bien, ¿verdad? Que es lo que decíamos acá, ¿verdad? Si el alfa, que era la parte real del valor propio complejo, es negativa, entonces los exponenciales, ¿verdad? De la solución iban a tender a cero, por tanto, en ese caso es que se da el sumidero, y caso contrario, es que se da la fuente, ¿verdad? Y solo para culminar, entonces, eso era pues prácticamente lo último ahí, pues por suerte el problema se dio ahí hasta el final. Y estos ejercicios pues hay que anexarlos, ¿verdad? A lo que les había dejado anteriormente y eso todavía va dentro de la tarea número 2, ¿verdad? Eh, Solo pendientes entonces a lo que les ponga en el campus o a los avisos, ¿verdad? Recuerden que en los avisos les digo específicamente qué es lo que sigue, ¿verdad? Si otro video o la próxima reunión presencial. Yo creo que después de la siguiente reunión ya vamos a hacer una nueva prueba. Solo déjenme verificar, volver a abrir el libro. Que ahorita andamos más o menos por aquí. Entonces, una vez que chequeemos esto de los valores propios repetidos, que les decía que era el caso que acá se considera un poco como un poco más caótico porque los resultados que se generan pues son bien quizás diferentes a lo que teníamos anteriormente. O sea, en el caso de los valores propios distintos, vimos pues que las cuestiones que se dan eran estos los puntos de CIA, ¿verdad? Solo que con un diferente comportamiento según el caso, o sumidero, ¿verdad? O fuente.
O sea, esas tres opciones. En el caso de los complejos, pues vimos que eran los centros, ¿verdad? O las espirales sumidero o fuente, ¿verdad? Los centros, ¿verdad? Espirales sumidero o las fuentes, que eran espirales fuentes, que eran esas. Entonces aquí, en el caso de los valores propios repetidos, vamos a ver que hay como que más opciones, ¿verdad? Dependiendo cómo sean esos valores propios repetidos. Por ejemplo, el caso en que el valor propio es cero, es como que un caso específico y cuestiones así. Entonces, una vez que hablemos de esto, creo que ahí sí ya vamos a tener como que contenido suficiente para hacer una nueva prueba. Y esta parte de cambio de coordenadas es algo de álgebra lineal también, ¿verdad? Y sí les voy a hablar un poquito ahí solo para tenerlo presente, pero aquí lo que prueban es que siempre se puede encontrar una matriz de cambio de base, que recuerden que eso se sigue incluso desde el curso de vectores y matrices, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de sección en la que no me quedo mucho, ¿verdad? Solo les hablo así por encimita de las cosas, ¿verdad? Y se los dejo ahí a ustedes para que eh, ahonden más en el caso de que lo necesiten, ¿verdad? Y yo sé que algunos, por ejemplo, en varias clases han trabajado con cambios de bases, entonces es como otra vez eso. Entonces, por eso mismo se los dejo así según cada caso, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos quedamos aquí por hoy. Voy a ver cómo logro juntar este video con el anterior. Saludos a todos.